Buenas tardes, vamos a comenzar. Retailing University presenta Como parte del ejercicio, ahora les presentaré una canción construida totalmente con IA sobre el tema que vamos a ver en esta sesión. Rompe de estilo, ni una estadística. Es un buyer persona con su vida dinámica. Más allá del género o la edad social, buscamos su tensión, su motor vital. No es un segmento, es un gran ser humano que busca progreso y nos da la mano en sus rituales, en su caminar diario descubrimos el mapa de su itinerario, del quién es al para qué vamos a saltar, porque un producto solo es el medio para avanzar. Contrata el progreso, contrata el bienestar. Vamos a orquestar capa funcional, social y emocional en el canvas, vivo de forma real. Con novia y con ella el valor florecerá. El cliente avanza, el futuro aquí está. Allá detecta el deseo latente, lo que no se dice pero el alma siente. Nuestra Nordestar nos guía el camino orquestando el éxito de nuestro destino. Menos fricción y más claridad, esa es la promesa de nuestra lealtad. Funcional, resolver la tarea social, que el mundo lo vea. Emocional, sentirse seguro y en paz con la inteligencia. Somos capaces de más. El bienestar, vamos a orquestar. Capa funcional, social y emocional en el canvas, vivo de forma real. Con novia y con ella el valor florecerá. El cliente avanza, el futuro aquí está. Sin cliente no hay modelo, recuérdalo bien. Esto es lo que he hecho, ganamos también. Orquestando el valor, elevando al humano. Muy bien, pues espero que les haya llamado la atención. Realmente es un ejercicio que estoy haciendo para poder provocar que ustedes también se unan a la utilización de la inteligencia artificial. Y este ejercicio Orquestación de valor ustedes lo con pueden IA. ver en la propia plataforma donde les explico cómo es que fue construido a partir de los microlibros que les comparto para esta sesión. Los cargué al notebook LLM, le pedí que construyera una canción con algunos elementos y que la dejara en formato listo para usarse en Suno, hacer copy-paste, lo copié a Suno y este es el resultado
de un resumen de poco más de 3 minutos de lo que vamos a revisar hoy. Bienvenidos a la cuarta sesión. Cuarta sesión de OBIA. En esta ocasión, revisaremos de manera general qué es el Business Model Canvas. Analizaremos a profundidad el segmento de clientes y los framework Buyer Persona y el Jobs to be Done. Para finalizar, haremos ejercicios de análisis del segmento de clientes usando IA de una empresa relevante en el contexto internacional. Muy bien, pues comenzamos la sesión. Iniciamos la sesión aprendiendo conceptos de inteligencia artificial. Hay un concepto nuevo que aprendí esta semana de Roberto y ahora les comparto. Todo lo que hasta ahora hace la inteligencia artificial ya se hacía previamente. Ten esto siempre presente. Este concepto se llama Context Pollution. El Context Pollution es la degradación del entorno informativo con el que trabaja una persona, un equipo o un sistema de IA, cuando se mezclan datos irrelevantes, instrucciones contradictorias, supuestos no validados, ruido, sesgos o residuos de conversaciones previas que contaminan el análisis y reducen la calidad de las decisiones. Con frecuencia nosotros estamos haciendo uso de la inteligencia artificial y a veces nos damos cuenta que hay comportamientos extraños. Ahí lo podemos resumir con el Context Pollution. Les comparto aún más elementos de esto. En términos ejecutivos, es cuando el contexto deja de aclarar y empieza a confundir. Esto lo generan prompts extensos, archivos redundantes, datos desactualizados y objetivos ambiguos. Lo provocan sobre todo 5 cosas: exceso de información sin jerarquía, mezcla de fuentes confiables con otras dudosas, instrucciones mal formuladas o acumuladas sin depuración, arrastre de conversaciones, documentos o memorias que ya no aplican, y sesgos humanos u organizacionales que disfrazan opiniones como hechos. Y entonces el Context Pollution es algo que debemos de cuidar en nuestras consultas y en nuestras investigaciones que hacemos. Se necesita disciplina e higiene contextual. Primero, definir con precisión el objetivo de la consulta o decisión. Después, separar hechos, hipótesis, opiniones e instrucciones. Luego, depurar el contexto, eliminar duplicados, contradicciones y datos viejos. Pues ahí tienen ustedes el Context Pollution como otro concepto que debemos de cuidar a la hora de preparar nuestros prompts y nuestras investigaciones o nuestros GPTs o los GEMS que estemos utilizando. También conviene priorizar fuentes, establecer versiones vigentes, acotar ventanas de tiempo y declarar supuestos explícitamente. En entornos de IA funciona muy bien usar prompts modulares, memoria controlada, reglas de prioridad y validación final de salida contra el objetivo original. Si se recuerdan que en algún momento les he compartido que cuando construyo un microlibro, el output generalmente viene mal. Bueno, es precisamente por el Context Pollution. Y lo que he hecho yo es acotar las búsquedas en prompts, primero para diseñar todo un índice y después ir haciendo capítulo por capítulo. Prueben este ejercicio de segmentar las consultas o las investigaciones que hacen como parte de este proceso. Ahora procederemos a estudiar el primer segmento del Business Model Canvas, clientes. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de conceptos. Es la última vez que lo haré. Índice de temas. 1. ¿Qué es el Business Model Canvas, BMC? 2. Los 9 elementos del BMC. 3. ¿Qué es el segmento de clientes? 4.
que es el Buyer Persona BP. 5, que es el Jobs to be done JTBD. 6. Analicemos el SN más BP más JTBD con IA con. Bien. Repasamos qué es un modelo. Un modelo de negocio es una representación simplificada, ordenada e intencional de una realidad compleja. Sirve para entender mejor cómo funciona algo, identificar sus elementos más importantes, explicar sus relaciones y apoyar el análisis, la toma de decisiones o la predicción de resultados. Continuamos. Un modelo de negocios, en Ovia lo complementamos con frameworks que permitan enfocar y profundizar su análisis y entendimiento. Un modelo de negocios es la lógica integral mediante la cual una organización crea, entrega y captura valor de manera sostenible. Define a qué clientes o beneficiarios sirve, qué problema relevante resuelve, qué propuesta de valor ofrece, cómo organiza sus capacidades, recursos, procesos, alianzas y tecnología para operar, y de qué forma convierte todo ello en ingresos, impacto, rentabilidad, crecimiento o permanencia. Aquí lo que estamos haciendo es una interpretación de cómo funciona una organización a partir del entendimiento que cada uno de nosotros tenemos. Y en este caso, vamos a continuar para descubrir qué es un framework. Un framework es una estructura conceptual de referencia que organiza ideas. Un framework es una estructura conceptual de referencia que organiza ideas, variables, relaciones, preguntas y criterios de análisis para comprender una realidad, diagnosticar una situación, diseñar una solución. O guiar la toma de decisiones con mayor rigor y consistencia. Ahora nos concentraremos en el Business Model Canvas. Business Model Canvas, BMC, de Alexander Osterwalder, permite visualizar en una sola página cómo una organización crea, entrega y captura valor a través de 9 bloques integrados. Es ideal para entender la lógica general del negocio y alinear la conversación estratégica entre dirección y operación. Y entonces, en este proceso, lo que vamos a Esta hacer... vista del lienzo del modelo de negocios, Business Model Canvas, nos permite reconocer las 9 perspectivas que propone originalmente su diseño. Pasaremos de entender el segmento de clientes, que es lo que revisaremos el día de hoy. La siguiente sesión veremos propuesta de valor, la subsiguiente canales, relaciones con clientes, actividades clave, recursos clave, asociaciones clave, y en el Inter veremos el flujo de ingresos y la estructura de costos. Sin embargo, el modelo, además de que es muy completo, le falta algo. Yo El decidí Business agregar... Model Canvas es un modelo muy completo. De la misma manera que recargamos cada uno de los segmentos con frameworks, también decidí incluir un 10º segmento relacionado con los estándares, regulaciones y tecnologías habilitadoras del negocio. En el caso del retail, en el framework que tiene la industria, ellos en la base tienen los estándares de industria, los KPIs y toda una serie de elementos que habilitan a los negocios para estar en posibilidad de competir tecnológicamente. Y entonces le agregué los estándares que en realidad corresponden a las últimas 4 sesiones donde hablaremos de tecnologías clave como la inteligencia artificial, el blockchain, los contratos inteligentes, el IoT y otras tecnologías más como el Digital Twins, que nos van a ayudar a entender y darle otra dimensión al entendimiento del modelo. Pasemos rápido a entender el segmento de clientes.
El segmento de clientes define con precisión para quién existe el negocio, es decir, qué grupos de personas, empresas o instituciones tienen necesidades, problemas, aspiraciones o trabajos por resolver que justifican la existencia de la organización. De aquí entonces nosotros vamos a descubrir que nosotros estamos como una organización para resolver las cosas que identificamos que le resuelven la vida a nuestros clientes, ya sean personas físicas como instituciones o organizaciones. Además de identificar quién compra, es reconocer quién recibe valor, quién decide, quién influye, quién usa y quién sostiene económicamente el modelo, para así enfocar la estrategia, la innovación, la oferta, la experiencia y la inversión en los públicos que realmente determinan el crecimiento y la rentabilidad. Para analizar y profundizar en el segmento de clientes, evalué varios frameworks y considero que Buyer Persona y Jobs to be Done son los marcos conceptuales ideales que aportan una mejor perspectiva y visión para comprender y atender a los deseos, necesidades y requerimientos de los consumidores inteligentes. Muy bien. Pues pasemos a entender un poco el buyer persona. Tradicionalmente a los clientes los vemos como segmentos. Ahora lo que vamos a hacer es transformar el buyer persona como un sistema operativo de liderazgo, donde vamos primero a identificar los perfiles de los clientes, la anatomía humana completa, revelar las tensiones internas, todo aquello que le provoca miedos y rituales diarios, todo aquello que le preocupa o que desea resolver, para intentar implementar un sistema operativo para trascender del marketing tradicional de querer venderle productos y servicios a cambiar el entorno en decisiones que transformen la vida de un consumidor o de un cliente de negocios o institucional. Y entonces la demografía, perdón, cambia y dejamos de verla para entender al consumidor con otra óptica. Pasamos de las transacciones a entender qué bienestar le proporcionamos a los consumidores, de la demografía superficial a la psicografía profunda, necesidades declaradas, atenciones internas, y dejamos de verlo como consumidor para verlo como un gran ser humano. Diseñamos cosas para lo que desean llegar a ser. Oigan bien, diseñamos para lo que desean llegar a ser. Y en este caso ocurre una tensión desde quién soy a quién quiero llegar a ser. Nuestro trabajo como proveedores de soluciones vamos a encontrar como área de oportunidad que podemos encontrar en satisfacer esa necesidad de en quién quieren convertirse nuestros clientes. Pasamos de una observación, por ejemplo, alguien busca comida saludable. Sin embargo, en realidad lo que está buscando es vivir sanamente, cuidarse, eligiendo la opción que le da paz mental e inmediata. Y entonces, con la atención se crea una emoción y entendemos un contexto para crear esta oportunidad estratégica en lo que nosotros vamos a proveer como solución a nuestros clientes. Y entonces tenemos tres dimensiones. La dimensión funcional, que hace, qué tareas necesita resolver, qué fricciones logísticas hay. Cuando yo veo cómo pasamos de una estufa de leña a una de gas y luego a un horno de microondas, a un air fryer, lo que estamos resolviendo es una fricción logística. Cuando vemos la sensación emocional, resolvemos ansiedades, miedos, necesidad de confianza y protección de cómo los alimentos se cocinan correctamente.
Y en la parte trascendental, que es la más relevante, el propósito, bienestar a largo plazo, el progreso personal y el sentido de pertenencia que estoy buscando en esta dimensión. Y entonces, así vamos a ver que el viaje en el que estamos es una montaña rusa, donde tenemos una incomodidad, que es el detonador de la necesidad. Después viene el proceso de búsqueda, donde hay esa confusión para identificar mi solución correcta. Viene un pico de ansiedad, donde tengo que hacer una evaluación y al final tomo una decisión, viene el relajamiento y el alivio. Y entonces el mandato operativo del acta de dirección es muy claro: rediseñar cada proceso para aplanar la curva de ansiedad y maximizar el alivio. Piensen en algunas cosas que ustedes viven en el día a día y van a descubrir cómo vivimos este proceso. Y entonces aquí tenemos un tema que viene con 4 elementos: el surtido, que es curado radicalmente para dar claridad y evitar parálisis. Sin embargo, de repente, en la oferta es tan grande que perdemos mucho tiempo identificando qué es lo que necesitamos. En el tema logístico, tenemos un escudo protector de la confianza, donde lo que buscamos es eliminar la fricción. En la omnicanalidad, una sola vida sin barreras tecnológicas. No importa si tengo una operación física o online, con entrega a domicilio o click and collect, todo es lo mismo. Y en la tienda tenemos un layout arquitectónico estructurado para calmar la mente y darle esa evolución según las necesidades que tiene el perfil de clientes o consumidores que tenemos. Y el precio se convierte en una reducción de riesgo y en una claridad. Un consumidor hiperinformado y ansioso paga un premio absoluto por paz mental, protección y ahorro de tiempo. No competimos en costo, competimos en certidumbre. Oigan bien, competimos en certidumbre. Cuando nosotros tenemos una operación de entrega a domicilio de productos frescos o de alimentos con un alto grado de inconsistencia, pues estaremos sufriendo. Recuerden que al principio yo hablé de la latencia. La latencia es el tiempo en que yo hago un requerimiento, lo reciben y me lo entregan resuelto. Pero hay otra medida que se llama el jitter, el jitter. Esto es la variabilidad en la latencia. Yo puedo tener a alguien que entrega consistentemente, pero en algunas veces se desvía muchísimo del tiempo. Y entonces es importante jugar con estas dos variables en la solución. Y entonces el impacto financiero del entendimiento profundo, pues genera una fidelidad basada en la conexión emocional y la reducción de la fricción diaria. Cero desperdicio, eliminación radical de costos ocultos, inventario muerto y devoluciones. Cuando yo hablo de Environmental Social Governance y que además le agrego Intelligence y Ethics, lo que estoy hablando yo es que también hay que eliminar los desperdicios en casa. Y esto es algo de lo que ahora también tenemos que trabajar. Y bueno, una ventaja competitiva imposible de ganar está en cómo evitar que copien nuestros productos. Bueno, eventualmente lo pueden hacer, pero jamás la habilidad de comprensión humana que tenemos nosotros quienes proveemos esta serie de servicios. Y entonces en la era de la inteligencia artificial, del segmento al yo como consumidor, la IA se convierte el buyer persona de un documento estático a lo que conocemos ahora como el Gigafactory y la predictiva en tiempo real. Más adelante hablaré de qué es el Gigafactory, pero en realidad se recuerdan que en algún momento nos hablábamos de Big Data y yo decía, ¿para qué quieres tanto Big Data si no tienes Small Data? Me refiero a que no sabes las tallas, las preferencias de marcas, colores, las características morfológicas de un cliente. Bueno, con el Gigafactory tenemos un entendimiento total donde tenemos las propias transacciones y características y necesidades de los clientes con una visión de personalidad.
Y así podemos anticipar y resolver tensiones humanas antes de que el consumidor sepa que las tiene. Y entonces hoy lo que vamos a descubrir son las tensiones que vive una persona, una familia o una empresa, y lo que haremos es un ejercicio de cómo eliminarlas a través de experiencias o soluciones que nosotros diseñemos para ellos. Y bueno, pasamos de vender producto a tensiones humanas que vamos a resolver hoy. El buyer persona dejó de ser un perfil de cliente y ahora es un sistema de creencias de toda la organización. Y entonces en esto tenemos que tener esto presente. Y bueno, en las empresas dejamos de competir con productos. Ahora competimos por ofrecer el mejor estilo de vida y el mayor progreso personal. Dejamos de ver las operaciones como un modelo de marketing para verlo como un motor de progreso. Por eso la canción se llama Contrata el Progreso. Progresar es disminuir las tensiones, las fricciones en las que nos vemos envueltas como consumidores, y ahora procedemos nosotros a diseñar soluciones para ofrecerles las cosas que necesitan. Y en la anatomía del buyer persona vamos a ver que dejamos los datos demográficos para concentrarnos en vender una solución. En el ambiente de psicografía y tensiones, lo que vamos es aliviar esa ansiedad para quitarle esos miedos y tensiones. Y vamos a pasar del bienestar y propósito al progreso humano, en donde vamos a hacer investigación cualitativa profunda para identificar el insight real que se combina entre tensión, emoción y contexto para crear esta orquestación continua. Un ciclo de escucha, interpretación, diseño y optimización mediante la inteligencia artificial y la identificación de los datos reales. Y esta es la vista general de un buyer persona. Ahí está el microlibro. Es un microlibro muy amplio con una serie de elementos que tiene algunos ejercicios que les van a ayudar a ustedes a visualizar hacia dónde vamos. Bien, ahora vamos a Jobs to be done, el lenguaje del progreso humano. La gran ilusión de los datos. Pasamos de los datos demográficos que nos explicaban una edad, un perfil de ingresos y una naturaleza. Hoy hablamos de los millennials, de los X, pero en realidad eso es una ilusión. Hoy cada uno tiene sus necesidades y una realidad diferente. Y es muy probable que en algún momento en ese grupo o perfil de personas tengamos personas de diferentes edades, géneros, niveles de ingresos que tienen una necesidad común que están contratando. Y de eso se trata el ejercicio de Jobs to be done. La gente dejó de comprar producto para contratar soluciones para lograr un progreso. El producto ahora es solo un vehículo, es el pretexto con el cual estamos viviendo. Y hay las tres dimensiones que había comentado: la funcional, la emocional y la social. En la social, ¿cómo quiero ser percibido en el entorno por los demás? Disciplinado, innovador, responsable. Emocional, ¿cómo quiero sentirme al lograrlo? Quiero sentir seguridad, control, paz, quietud. Y funcionalmente, es la tarea práctica que se necesita resolver. Necesito cocinar mis alimentos con la suficiente oportunidad y con las características que permitan aprovechar toda la naturaleza nutricional. Y ahí tengo desde una Thermomix hasta el pasado en un horno de leña. Y todos satisfacen de una u otra medida. Lo que es importante es descubrir por qué yo decido una u otra en función de lo que estoy buscando. Este proceso nos obliga a definir un job, una tarea, mapear las dimensiones
e identificar las necesidades particulares que tiene cada quien. Por ejemplo, si yo vivo en un condominio de 20 pisos, pues la necesidad funcional de un horno de leña se pierde porque hay mucho humo y puedo provocar incendios. Y puedo a lo mejor optar por una solución basada en energía eléctrica y quizá en vez de tener un horno grande, tengo un horno miniatura, un air fryer que se ajusta a las características físicas de mi condominio, etcétera, etcétera. Y es aquí donde viene el arte del diseño de lo que venimos cada quien ejecutando. En esto, pues vamos primero a entender que hay 4 naturalezas. Hay quienes, al ver los beneficios que superan la costumbre, pues abrazan el cambio. Hay otros que los beneficios disipan las dudas, superan al miedo. Algunos necesitan pruebas de concepto, algunos necesitan hacer algunas actividades de adiestramiento o preparación para tomar ventaja de la solución. Otros rompen rutinas porque el dolor que les mantiene o les quita supera la costumbre, y otros que abordan la urgencia que supera el miedo, abordan el dolor, es lo que a veces nosotros tenemos cuando somos sometidos a una intervención quirúrgica. Bien, y entonces la competencia dejó de ser una categoría de productos. A veces competimos con cualquier otra cosa que resuelva o bloquee el mismo job. Cuando yo vendo estufas con hornos, vendo air fryers, vendo robots inteligentes, y cada uno es una categoría diferente. Y a veces no me estoy dando cuenta que quien me está quitando el negocio o quien está compitiendo conmigo es un producto de otra categoría. Esto obliga a rediseñar y redefinir las formas y las fórmulas que venimos utilizando para entender o definir quién es nuestra competencia real. Y bueno, tarea contra progreso. Una tarea es hacer ejercicio. En el Jobs to be done, el progreso real es: quiero recuperar el control de mi cuerpo y sentirme capaz. Usar una app financiera por sentirme paz mental al fin del mes. Cuando yo hablo de comprar un taladro, porque en realidad lo que yo quiero colgar un cuadro para hacer mío ese espacio. Yo en realidad no necesito un agujero, necesito una solución alterna que me permita a mí colgar ese cuadro en ese espacio. Y si que lo quiero mover ágilmente de un lugar a otro, lo puedo hacer sin desprender la pintura y sin que quede un agujero en la pared. Y entonces en esta redefinición surge un nuevo entendimiento y una nueva forma de ver las soluciones que resuelven esas cosas que necesitan nuestros clientes, ya sean personas o empresas. El momento del cambio es un switch. Los jobs ya no se inventan en un escritorio, ni aparecen en encuestas, ni en focus group. Se descubren investigando el momento exacto en que el cliente abandona una solución para contratar otra. A los japoneses dicen, hay que estar en el Gemba, donde ocurren las acciones, para entender lo que está necesitando mi cliente. Cuando ustedes entran a un sitio donde venden cosas por internet y empiezan a ver un montón de cosas que para ustedes pueden ser inútiles, para otras resuelven unas necesidades interesantes. Hace unas semanas estaba yo en Anaheim, acompañando a mis hijos a correr el medio maratón de Disney, y el Airbnb que rentamos tenía unos cepillos largos para lavar los botes de café y lavar otro tipo de contenedores. Y la verdad es que me parecieron muy útiles, y tan pronto los vi,
lo primero que hice al ir a una tienda fue comprar unos iguales, porque eso de andarle metiendo la mano al bote que no te cabe o no cabe la esponja, pues no da una solución. Y entonces hay gente que está pensando en estas soluciones. Y entonces el cliente está en un proceso de cambio, empuje y atracción para vencer la parálisis de la ansiedad y el hábito. De un lado tenemos la inercia que da el hábito, la ansiedad por lo nuevo, el empuje del problema actual y la atracción de una nueva solución. Y en ese juego de fuerzas es cuando nosotros entramos al quite y descubrimos cómo, por ejemplo, alguien necesita colocar la pantalla de su computadora a una altura diferente y a como Dios le dio a entender, genera una solución a base de libros. O como cuando de repente tú quieres colocar libros en tu biblioteca y se van de lado y se caen. Me dice mi hija, mira, es muy fácil, pon 3 libros acostados y esos van a soportar los libros. Esos son el tipo de soluciones que con frecuencia podemos ir experimentando hasta llegar a soluciones mucho más complejas. Y entonces, la fórmula del Job Story es: cuando estoy en esta situación en particular, quiero este progreso para obtener este resultado final. Aquí en donde estoy yo parado, deseo este progreso para llegar a este nuevo resultado. Y entonces vamos a descubrir que puedo yo tener un horno air fryer para cocinar para 2 personas en vez del horno grandote que tengo en mi cocina, que es para 6 u 8 personas. Tengo una necesidad que resolver ahorrando energía, pero también que tenga un proceso de cocinado más rápido. Y es aquí donde cada uno de nosotros va a descubrir un perfil de soluciones que van a resolver las necesidades que tenemos. El radar de reconocimiento para encontrar un job real expresa un progreso humano, no una característica técnica. Tiene una emoción dominante: paz, control, orgullo, certeza. Depende de una situación específica, no del dado género de las personas. Admite múltiples competidores de industrias distintas. Y entonces nosotros vamos a visualizar con otra óptica y otra perspectiva. Nos vamos a olvidar de las categorías, nos vamos a olvidar de las diferenciaciones clásicas que hacen los mercadólogos y vamos a encontrar cómo vamos a pasar de una situación de fricción a una situación de progreso. La propuesta de valor no es una lista de características. La promesa es el progreso que va a experimentar tu cliente con la solución que le estás proponiendo. El tema es que traemos toda esa gran inercia del pasado que nos encasilla y nos lleva a modelos que son históricos en la forma de hacer este tipo de operaciones. Y bueno, al orquestar el modelo de negocio, estamos pasando del segmento donde hablaremos de grupos de progresos, es decir, de perfiles de personas con una serie de necesidades comunes. Tendremos canales donde están los momentos del job y tenemos los costos donde están las fricciones a eliminar como parte de esta solución que estamos buscando. Bien, la próxima semana pasaremos a ver el Value Proposition, la propuesta de valor. Hablaremos del North Star Metrics y del Blue Ocean Strategy, donde veremos cómo es que nosotros vamos a diseñar ese paraguas
donde conectaremos la estrategia con la ejecución y las decisiones que estaremos tomando nosotros. Y pasaremos a ver el progreso como un propósito. Diseñaremos negocios no para vender más, sino para que las personas avancen. Si el cliente crece, nuestro crecimiento llega en automático. Y esto es parte de lo que estaremos experimentando siempre. Y cuando vemos el Jobs to be done en un one page, vamos a ver cómo en vez de enfocarnos en quién, nos enfocaremos en el para qué, en el progreso. El enfoque tradicional con el estratégico abajo del lado derecho, donde dejamos de vender características y beneficios a habilitar resultados y emociones, analizar el historial de compra para analizar las circunstancias que provocan el cambio en las dimensiones funcionales, que son las prácticas que visualizamos nosotros como usuarios, la dimensión emocional o sentimental, que se centra en la satisfacción y el estado interno del usuario, y la percepción externa, donde cada yo tiene esta vista social con dimensiones funcionales, emocionales y sociales. Con esto le doy un marco teórico inicial para pasar a ver lo que nos trae aquí. Prompts de negocios. En los prompts de negocios vamos a descubrir que, como ya lo expresé previamente, yo les puedo enseñar y dar una explicación muy profesional de cómo funciona un lector de código de barras de un supermercado. Y eso me va a llevar varias horas. O les puedo enseñar a usar el escáner para leer un código de barras. Haciendo una analogía, yo lo que estoy construyendo son una serie de prompts a los que quiero enseñarles el marco teórico de estos para que ustedes sepan utilizarlos, ya que los dominen o que quieran profundizar más allá para saber cómo son construidos, con gusto se los explico. Hoy lo que yo quiero es que tomen ventaja de un conocimiento general de un modelo de negocio como el Business Model Canvas y los frameworks de Buyer Persona, de Jobs to be Done, para que ustedes vayan y lo utilicen esta misma noche en su negocio. Aquí yo les estoy compartiendo, está en la plataforma, un GPT y un GEM que tienen exactamente las mismas instrucciones, y ahora les voy a compartir el resultado de ellos. También los PDFs que estoy publicándoles ahora están ya listos en la plataforma para que los puedan apreciar. Los agentes GPTs y prompts que te proporcionamos en Retailing University son tan solo una guía para detonar ideas, provocar tu curiosidad y despertar tus reflexiones. Es posible que sus respuestas puedan contener datos e información errónea, por lo cual te sugerimos validar los mismos. Gracias anticipadas por tus propuestas para mejorar sus contenidos. Bienvenidas tus sugerencias. Bien, voy a hacer un alto para mostrarles los documentos a los que estoy haciendo referencia. Aquí tengo, por ejemplo, voy a compartirlo. En novio de tiempo solo voy a mostrar uno de ellos, pero en el GPT que les pasé, la instrucción fue: deseo conocer el buyer persona de los clientes de Tesla usando el framework Buyer Personas, y he integrado al OMS. Perdón por el error, así se lo pedí a la IA y no protestó. Si es posible reconocer el volumen de clientes en cada perfil y su potencial de ventas. Y esta es la respuesta.
Dice, Tesla no publica perfiles de clientes ni volumen, pero tiene una vista ejecutiva donde lo resuelve en este perfil de clientes. El programa pragmático, progresista y familiar. El vehículo ancla es el modelo Y. Dice, peso estimado, el perfil más grande en Estados Unidos representa el 60.7% del volumen de Tesla en 2025. A nivel global entra dentro del bloque 3Y, que concentra el 96.9% de las entregas de Tesla. El buyer persona es un comprador que quiere electrificarse sin sacrificar practicidad. Suele estar en etapa de vida de consolidación, pareja, familia joven, profesional con un rol diario, busca espacio, seguridad, tecnología simple y bajo costo total de propiedad. El comprador de un vehículo electrónico sigue sesgado a ingreso alto y edades de 18 a 44 años, generación X, joven, y Tesla sigue teniendo una base predominante masculina, con más diversidad de género que otros startups de vehículos eléctricos. Y en el Job to be done, mover a la familia y la vida diaria con menos costo operativo y menos fricción. En el emocional, sentir control, tranquilidad y modernidad. En el social, verse como alguien inteligente, adelantado y responsable, no necesariamente lujoso. Este encaja muy bien con su marco de Jobs to be done, donde el progreso combina job funcional, emocional y social. ¿Cuáles son las tensiones que resuelve? Quiero entrar al mundo de la electromovilidad, pero sin complicarme la vida. Quiero tecnología real, no gimmicks. Quiero ahorrar a largo plazo, pero sin sentir que compro un experimento. Tu framework, voy en persona, enfatiza precisamente tensiones, drivers emocionales y relación dolor-placer como base del perfil. Y ahí viene el Business Model Canva orquestado. Vean el Supercharger. Tesla vende directo al cliente y sigue ampliando retail, servicio y charging footprint. No hay una sola agencia Tesla que sea operada por un tercero. Todas son propias. Los supercargadores son su respuesta de valor agregado con un alto grado de exigencia para cargar en 15 minutos un auto. Y bueno, ahí viene un potencial de ventas que inicia en $41,000. Y luego viene el profesional urbano, el Tech Efficient. Ese es otro perfil de cliente que usa el modelo 3, es el segundo más relevante. Y ahí viene la explicación del buyer persona, el jobs to be done, las tensiones. Quiero un auto que se sienta del futuro, pero que sí pueda pagar. Quiero una compra aspiracional, pero justificable. Quiero un performance sin caer en el lujo tradicional. Ahora, el perfil 3, el aspiracional de alto desempeño y lujo tecnológico, es el de más bajo volumen, pero con un alto halo. En Estados Unidos fueron 19,000 unidades en 2025, que representa 3.1% de las entregas, y ahí viene una serie de definiciones. ¿Qué hay que hacer con estos GPTs o con estos gemas? Yo mi recomendación inicial es, primero, hagan ejercicios con empresas que ustedes admiran, como en este caso personal que yo tengo con Tesla. Les invito a hacer un ejercicio con SpaceX, que es la otra empresa de Elon Musk. Luego, busquen a los proveedores o competidores líderes con los cuales ustedes luchan en su industria y aplíquenle la radiografía. Descubran en qué productos o en qué servicios o en qué perfiles de características de clientes se están concentrando. ¿Cuáles son sus rangos de márgenes, volúmenes de ventas y todo lo necesario para comprender mejor a mi competidor? Y por supuesto, pueden aplicarlo para otro tipo de organizaciones. Aquí lo importante es que también quiero que contrasten que con el
el GPT de la semana pasada, donde solo hablaba del segmento de negocios con el Business Model Canvas de una manera simple. Pero cuando yo le pongo y lo recargo con varias personas, Jobs to be done, encuentro que taladro y profundizo en el entendimiento. Y entonces, bajo esta óptica, el poder aplicar estos prompts nos van a llevar a entender mejor a cada uno de los perfiles de clientes que tengo yo, tienen mis competidores. Vean el rebelde utilitario e identitario, el Cybertruck. Y vean cómo solo vendieron 20,000 vehículos en el año 2025, por debajo del modelo Y y el modelo 3. Y entonces, esto es en realidad cómo ellos están creando identidades e imágenes y están resolviendo algunos elementos. Por ejemplo, yo funcional, tener capacidad de un camión con propuesta eléctrica tecnológica. Yo emocional, poder, novedad, diferenciación, ser visto como disruptivo, audaz y anticonvención. Y entonces, con estas ideas, yo lo que les invito es a que hagan muchos ejercicios, pero antes de ir a hacer un ejercicio con ustedes, con su empresa o con su información, háganlo entendiendo a la industria, a los líderes de la industria en los cuales ustedes se desempeñan. Después vean quién es el de mejor performance o los de peor performance. Y una vez que han entendido todo eso, prepárense para analizar el estado de situación de su organización para poder realinear y de identificar las cosas que está solucionando uno y cómo ustedes pueden entrar a ese contexto y a esa experiencia de utilización de este tipo de elementos tecnológicos que nos permite a nosotros ir un poco más allá. Y bueno, esto es fascinante. Esto pueden pasar muchas horas, pero bueno, lo que yo insisto y quiero recomendarles es que, a diferencia del enfoque de que yo no quiero darles una dosis tecnológica, yo lo que quiero es darles un framework y un modelo para que comprendan qué aporta y que utilicen estos instrumentos y que eventualmente si alguien detecta que tiene alguna falla o que puede ser complementado, díganmelo y con gusto se lo agrego. Y más adelante, cuando tengan curiosidad de cómo lo construí, con gusto les puedo enseñar las tripas de cómo ha sido definido. Orquestación de valor con IA. Dejamos una época de cambios por un cambio de época. Recuerda que tenemos una cita en el futuro. A nombre de Retailing University, agradecemos tu participación en esta sesión. Y bien, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué les parece esto? Hola. Creo que debo dejarles hablar, ¿verdad? Déjenme, Ya estuvo, ¿eh? pues ahí voy de uno por uno. ¿Tú sí puedes hablar, Ben? Sí, Pues adelante. bien. Aquí lo que me enfrento, Moy, es
En el caso de empresas que son muy conocidas, hay mucha información de ellos en la nube. ¿Qué pasa cuando hay empresas que no hay mucha participación de ellos en el ambiente tecnológico? ¿Ahí qué puedes hacer? Bueno, en realidad toca que nosotros debemos de poder hacer investigaciones. Yo, por ejemplo, lo que trato es investigar en medios alternos. Usualmente para ello uso, si quiero información pública que pueda estar rondando en medios y websites, uso información en Grok, pero también busco en otros espacios. La realidad es que el tema, como lo expresé yo desde un principio, el 85% de la eficiencia y de los buenos resultados de la IA se dan por los datos que le proporciono. Y en este caso, ahí es donde está la clave. Y muchas veces uno tiene que andar de investigador privado. Y de repente ahí uno tiene que decir, oye, ve, investiga en Facebook, o ve, investiga en los periódicos, ve, investiga en tal o cual lugar, o ve, investiga la OMPI, o ve, investiga las marcas, ve, investiga donde se Ok. pueda hacer para poder lograr esta vista completa, porque efectivamente, como tú lo dices, las informaciones que están disponibles son de empresas que están en la bolsa de valores o en operaciones internacionales. Mientras más local la compañía, menos información tenemos de ellos. Ujú. Correcto, sale. Gracias. Muy bien, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Quién se anima? Bueno, yo no agradecerte de verdad, muy como siempre, muy generoso con tus conceptos y nos abres perspectivas muy grandes. Creo que el hecho de que nos indiques y nos digas cosas como las que has dicho hoy, de verdad que nos permite a todos, creo que estuvimos aquí muy atentos, a poder encontrar otro estado nuestro propio momento, ¿verdad? Y que podemos irnos a un nivel adicional en este tema de cómo vamos a ser creadores de ese tema, de ese progreso, que creo que el concepto es claro, lo que dejas para todos y cómo es un modelo de cambio, cómo vamos a poder hacer toda esta fórmula del job story que planteas y cómo ese progreso es un propósito para nuestras organizaciones. Creo que ha sido muy valioso lo que nos has entregado, ¿sabes? Gracias, Iván. ¿Alguien tiene otro comentario? Robert, ya le puse que puedes. A ver, ahí lo puse de nuevo. Ahí está ya. Gracias. Perfecto. Gracias, Moy. Fíjate que eres la segunda persona que conozco que, vamos a decirlo de esta manera, se atreve a modificar el Business Model Canvas, que de repente lo consideramos inamovible, intocable, aunque tiene más de 20 años, ¿no? Que se generó. La otra persona que conozco soy yo mismo. eh, Pero lo que tú le agregaste no lo había agregado yo. Yo lo que hago es que divido donde está la propuesta de valor en dos partes para que una sea la propuesta de valor que va hacia el mercado, ¿verdad? O en este caso hacia el buyer persona con los nuevos conceptos que estamos aprendiendo. Y la segunda mitad es una propuesta de valor para los colaboradores. De tal manera que en el recuadro de segmentos también lo parto en dos, en donde están los clientes, ¿verdad? El mercado potencial, y abajo está el perfil de las personas que yo quiero atraer a mi empresa, ¿sí? Un consultor que seguramente tú estás familiarizado con él, de hecho vive en Guadalajara, el doctor Ichaca Dices, hace unas semanas, 2, 3 semanas en su blog, publicó que no debemos de motivar a las personas, ¿sí?
Y a lo mejor el título del blog se oye así medio radical o hace ruido, pero lo que él dice es que si quieres, si vas a motivar a una persona, es porque la contrataste mal. O sea, si la persona está bien contratada, la persona va a ser plena, ¿verdad? Va a disfrutar, entonces yo agrego esos elementos de la propuesta de valor y el perfil de las personas que yo quiero atraer con esa propuesta de valor, que también aplica lo que tú dices, ¿no? Hacer una investigación profunda para conocer, adhiero a mi organización en las diferentes roles y niveles de la empresa, las personas que tienen el perfil para crear la experiencia a los consumidores finales que yo espero. Sí, en realidad yo comparto lo que dice Isaac y también yo no creo en la palabra motivar, yo creo estimular nada más. Ok. ¿Y por qué? Porque cada quien tiene la propia capacidad de motivarse con los Ujú. chispazos o la información que tienes. El gran tema aquí es que todos podríamos trabajar con pasión y esa pasión nos hace mover cosas. Y en mi reflexión de anoche, a la hora de pensar en el jobs to be done, estaba pensando en el círculo de la vida que nos propone Walt Disney en la película, en su película del Rey León, el círculo de la vida, ¿no? Y entonces Mm. yo pensaba en el círculo del jobs to be done, donde todos estamos para ayudar a provocar el progreso en el siguiente nivel de la cadena en donde estamos coexistiendo, ¿no? Y bueno, la Sí. verdad es que el Business Model Canva a mí me gusta porque incluso tengo una versión para uso personal donde digo, oye, ¿cuáles son las personas con las que más te relaciones o de las que más aprendes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces, la verdad es que es solo un framework, es solo un marco teórico Ujú. para poder entender cómo crear esas funciones de transferencia por las cuales nuestra organización se mueve. Es como un intento de digitalizar la interpretación de una organización. Y yo Claro. considero que en el momento que todos tenemos un gran entendimiento de todas las áreas, el rediseño de una organización es mucho más fácil. Lo he experimentado varias veces. Uno de mis ejercicios más valiosos que he hecho fue con Chedraui hace 23 años, cuando preparé la compañía para crecer. Y el primer trabajo fue poner a todos los directores en un mismo nivel de entendimiento. Pero muchas veces cuando rediseñan la organización se lo dan a los procesos, a personas que no entienden la compañía ni cómo opera, cuando debe ser diseñado por los directivos y en esfuerzos que tardan muchos meses, no son de un día para otro. No puedes cambiar todas las reglas de una compañía en un solo mes, sino tienes que hacerlo gradualmente, ¿no? Y en el retail hay uno parecido, de Global Commerce Initiative, que es muy parecido, que tiene de un lado la oferta, de otro lado la demanda, las promociones, los inventarios, la propuesta de valor y los habilitadores, donde claramente te dicen que si tú no haces costeo identificado, eres incapaz de competir con alguien a nivel nacional o globalmente, ¿no? Entonces, todas las cosas tienen una interpretación y por eso es que me gusta a mí mucho este modelo. Y es el más sencillo de todos para explicar Sí, sí, eso sí, para todas las industrias. definitivamente. Gracias. Gracias a ti, Robert. ¿Quién más? Hola, Moy, ¿cómo estás? Alex. ¿Cómo están todos? Me encanta saludarlos. Moy, yo tengo una inquietud y es con relación, por ejemplo, a los servicios que presta mi firma, Alex Optima, servicios jurídicos. Tú habías hablado de algo que, que es muy cierto, pero que yo no había visto
como la clasificación o mejor la evolución del concepto, en el sentido en que tú manifestabas que anteriormente las empresas competían con un producto. Ahora no es tanto el producto, sino es llevarle una satisfacción a ese cliente, ¿sí? Llevarle esa sensación que su estatus o su manera de vivir mejora. Entonces, yo tengo una duda y es la siguiente. No es lo mismo cuando tú tienes un producto que un servicio. Y si fuera un producto, ya no compites con el producto, sino con llevarle una mejor calidad de vida a la gente. ¿Cuál sería la forma adecuada o cuál sería el método para transmitir de forma eficiente, ¿sí? A ese buyer persona, al segmento de las personas que nos interesan en los servicios que prestamos, ¿cuál sería el método para saber comunicar adecuadamente que lo que tú estás ofreciendo es eso? Es que usted esté mejor, más que te ofrezca un buen servicio y lo que tradicionalmente se hace en el segmento en el cual yo me desempeño. Muchas gracias. Sí, Alex. Bien, yo hace unos años pensé que hay que definir todo lo que hacemos en 6 o 7 cosas. Verte bien, sentirte bien, estar saludable. Lo que tú haces es sentirte protegido, ahorrar recursos, tiempo, dinero y todo lo que tienes a la mano. Y un último es potenciar lo que tienes, es decir, que tenga retorno de inversión los recursos que tú tienes. Cuando tú ves una estufa de leña y la cambias por una de gas, o lo cambias por un horno de microondas, o un air fryer, o un Thermomix, lo que estás haciendo literalmente es ahorrarle tiempo. Sirven para lo mismo, con cierto grado de eficiencia diferencia, y entonces le estás ahorrando tiempo, pero también le estás ayudando a alimentarse saludablemente. Entonces, tú tienes que encontrar en una visión general que cuando tú firmas un contrato, lo que brindas en un contrato es la seguridad del cumplimiento cuando lo haces a papel, ¿no? Pero cuando lo subes a blockchain o lo haces un contrato inteligente, subes el grado de éxito de ese contrato. Y por cierto, hago comercial a las 6:30 tenemos una charla con Mauricio Virúes. Es un abogado que nos va a hablar de un caso específico de cómo hay dificultades con el manejo de los contratos de arrendamiento y cómo puedes crear un modelo que permita crear esa seguridad. El jobs to be done de eso lo vamos a explicar. Y en tu caso, lo que tú vendes es seguridad y protección. Estar en paz, tranquilo. Tengo un amigo que tiene un despacho de contabilidad y él en Navidad regala almohadas para que sus clientes duerman tranquilos porque él les lleva la contabilidad. Entonces, tú tienes que pensar en ideas para saber qué es lo que les estás aportando. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, fíjate que me vino una idea, no recuerdo si fue Benjamín o Eugenio, que dijeron que cómo le hacías si la empresa de la que querías saber algo Bien, no era tan visible en la nube, en el internet y demás. Claro, varía mucho el tipo de empresa, pero yo me quedé pensando, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo en esa circunstancia, sí? Lo que yo haría es interactuar con la empresa. O sea, ser su cliente, comprar su servicio, este, vivir toda la experiencia, ¿verdad? Para conocer, pues, de primera mano lo que están haciendo. Y les voy a poner un ejemplo. Ahí, espérenme.
Nada más permítame. Me voy a tener que retirar, pero sí les voy a poner el ejemplo. Em, Soy asociado en Coparmex, aquí en León, Guanajuato, y, y un colega, consultor también, ofrece un curso. Y es un curso que yo no lo tomaría. O sea, yo realmente digo, no, pues yo puedo tener algo similar, mejor, peor, lo que sea. Sin embargo, me inscribí, lo pagué, fui, era presencial, y la verdad es que aprendí muchas cosas interesantes, ¿sí? eh, que si me quedaba yo simplemente con la percepción del flyer que mandó, lo que cobró, cosas de ese tipo, pues no hubiera tenido toda la experiencia completa, ¿no? Si comparte o no comparte información, etcétera, ¿no? Qué tan actualizado está. Pero igual puede ser con productos y servicios, ¿no? Los zapateros hacen mucho eso. Los zapateros compran zapatos de la competencia y literal los destrozan, para conocer cómo está construido, qué materiales, qué estructura, cómo lo refuerzan, etcétera, ¿no? Entonces hay formas más primitivas, ¿verdad? A lo mejor no tan vinculadas con una inteligencia artificial, pero que siguen siendo válidas para conocerlo, ¿sí? De acuerdo, Robert. De hecho, yo practico eso. Yo nunca entrego una propuesta si desconozco un cliente. Mi regla general es hacer transacciones en diferentes tiendas de ellos y probar todo, facturar, pedir pagar con una tarjeta extraña, y hacer operaciones que típicamente te ayudan a entender la dimensión. Y en otros casos, una inspección visual. Yo generalmente reviso las trastiendas y si tengo la oportunidad reviso los techos de mis clientes, de las tiendas de mis clientes. Por raro que sea, a mí me dicen mucho eso. Y entonces a veces uno tiene que hacer investigaciones secundarias, por ejemplo, validar la dirección usando el Google Maps y otros elementos más, ¿no? Muy bien. Doc, Eugenio, ¿ya puedes? Sí, ya, y es que estaba ahí, veía que no me daban chance. Ok, Ok. miren, ahorita lo que comentaban es muy importante porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de abrir la casa de bolsa de Bancomer en la zona noroeste. Y como tú dices sabiamente, Gurú, es que yo necesito abrir una cuenta en cada uno de los bancos de mi competencia para saber desde el trato al cliente por parte de los ejecutivos de esa área bursátil, por decir así, ¿no? Entonces, empiezas a ver cómo están los estados de cuenta, cómo puedes accesar a los programas, en lo que hay, ¿no? De la tecnología, etcétera. Pero te das cuenta también de la capacitación y de la calidad y calidez que tiene cada uno de los ejecutivos, dependiendo del código postal donde está la sucursal, que también es importante. Y al final del día dices tú, ¿sabes qué? Ya sé cómo trabaja la chequera, las tarjetas, los créditos, etcétera, del banco ABC, etcétera, pero también te das la oportunidad de poderte piratear a los ejecutivos mejores y es más fácil piratear que capacitar, ¿verdad? Y eso fue parte de mi estrategia, ¿no? Al darle la vuelta al ruedo, porque es un área muy diferente, la zona noroeste, que ahora sí que el centro y la zona noreste, ¿no? Entonces sí, yo me di cuenta con eso, de a la hora de tener, por decirte así, $500,000 en cada banco a mi nombre, obviamente con un fideicomiso atrás de mí que amparara eso, ¿no? Te das cuenta, ¿no? De que es más fácil ir al campo, tocar ahora sí que base, y vas a tener más sensibilidad desde hoy el aire acondicionado, las instalaciones, el clásico no parking, no business, ¿no? Llegas a una sucursal en donde nada más hay 4 espacios de estacionamiento y uno del gerente, el otro es del subgerente y los otros 2 son de los que llegaron temprano ahí del banco, ¿no? Y después anda como sopilote estreñido dando de vueltas y vueltas y nada de nada, ¿no? Pero sí, está muy interesante, pero también no hay que ver todo en lo que es el IA. Yo ahorita estoy haciendo, ahora sí que
un estudio en donde la cuestión de las tarjetas de crédito, ¿no? Y te das cuenta que, por ejemplo, ahorita están saliendo tarjetas de crédito por todos lados, por ejemplo, Plata, Car, por decir algunas, ¿no? Y te das cuenta de que todo lo están dejando a la inteligencia artificial, ¿sí? Te mandan unas ligas, te mandan unos teléfonos para estar interactuando con ellos en el chat, etcétera, etcétera. Y nada que, hola, soy Carlos, y así, ¿no? Y tienen así ya un speech, un escrito, ¿no? De que ya de cuenta que son, ahora sí, enlatados esos rollos, y dices tú, oye, pues, ¿qué gastar mi tiempo? Porque no te endulzan ni un café. O sea, estás perdiendo tu tiempo porque le dices algo y haz de cuenta, te vuelven a repetir. Le mandas una imagen y te dice, no tengo capacidad para leer imágenes, ¿no? Entonces, ahí es donde dices tú, ¿cómo es posible que te digan que te van a hacer llegar una tarjeta de crédito a tu domicilio y contratan a una que, por cierto, yo no la contrataría ni de vecinos, que se llama 99 minutos, y entregan el plástico a otro domicilio que está como a 4 cuadras de tu casa y todavía tiene la osadía el mensajero de poner una firma garigoleada como que él ya entregó? ¿Sí explico? Entonces ahí es donde empiezas a ver, oye, ¿cómo es posible que una empresa esté perdiendo ahora sí que esa calidad en el servicio por cuenta de terceros, llámese la mensajería? Bueno, lo que pasa es que esa mensajería cobra más barato que otras, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta que no es lo mismo una tarjeta 5 estrellas que una estrellada. Y, por ejemplo, no es lo mismo Amex que una Car. ¿Sí explico? Entonces, sí es bien importante la herramienta que es la inteligencia artificial, pero sí también hay que tener uno la malicia humana de decir, bueno, vamos a darle la vuelta al ruedo y así ya puedo yo sacar la conclusión. Porque fíjate, eso que dices tú es muy sabio, a mí me gusta mucho. Oye, es que hay que ver el área de donde reciben vamos a poner así un Walmart, ¿no? Que llegan y hay una zona para que lleguen los trailers y dejen sus productos, ¿sí? Pero andas en Walmart y empieza a llover y ya sabes que ya la cuenta y me voy porque sabes que van a empezar en los techos, ¿sí? El goteo, va a haber más lluvia dentro de Walmart que afuera, ¿no? Pero sí, ese tipo de detalles parece que no, pero también te dicen, oye, vete al baño público del Walmart y te vas a dar cuenta de la calidad, que si está todo el papel sanitario, todo lo que está, es increíble, esos pequeños detalles que te hablan más de cómo está administrado el negocio, sobre todo del que está encargado de esa sucursal. Pero sí es muy importante eso que comentan, y hemos visto ahorita en este taller del día de hoy, y pues ahora sí que ahí está todo tu experiencia que nos estás compartiendo y se te agradece, sí, pero también hay que hacer uno la tarea, hay que dejarle todo a la inteligencia artificial. Bueno, pues muchas gracias. Es muy probable que por cuestiones de viaje familiar, el próximo miércoles no cuenten con mi agradable presencia. Entonces, Lo vamos a lamentar. sí, yo sé que pueden acabar con mi dignidad, par de problemas. Bueno, Muy mucho bien. gusto de estar Gracias. ahora sí en esta intervención y Los- vamos muy bien y gracias por tu paciencia, calidad y gracias. calidez, como siempre, Moy. Les invito a la siguiente sesión a las 6:30. Todos deben tener por ahí la liga. Es un tema también fascinante. Si no pueden asistir, también les comparto la grabación. Gracias a todos. Si alguien tiene alguna pregunta, me contacta en privado. Perdón, tengo que cerrar la sesión. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao.